Padre, queremos darte gracias porque tú eres fiel y verdadero para con cada uno de nosotros. Nos has enviado al Consolador para que en este tiempo de angustia, de aflicción, Él esté a nuestro lado, esté confortando nuestros corazones y podamos, Señor, superar las crisis que se están viviendo a nivel mundial. Gracias porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, tú edificas nuestras vidas, tú proteges nuestras vidas. Has creado un cerco alrededor de nosotros para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Gracias porque nuestras oraciones se dirigen a ti. Eres la fuente de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra paz. En ti lo tenemos todo. Gracias porque de ti aprendemos. Tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres manso y humilde de corazón. Tú eres el que nos enseñas la verdad, el camino y la vida. Hoy te alabamos por esa bendición, esa protección continua sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Hoy te alabamos, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra y aprender de ti, que eres el Maestro de maestros. En Cristo Jesús se lo suplicamos. Amén. Bueno, la pregunta del tema es: ¿en estos tiempos hay paz en tu corazón? Y me trae a memoria lo que a veces suele decir la gente: los tiempos pasados fueron mucho mejores. Y vamos a analizar cómo los tiempos pasados no es que hayan sido mucho mejores que los actuales. Y vamos a remontarnos a la época de Cristo Jesús para poder averiguar cómo fue que Él vivió en su tiempo algo peor de lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Como siempre, hay una metodología que se aplica a todo estudio bíblico, si ya sea de un tema o de un pasaje. En este caso, empecé a hacer una indagación acerca de los tiempos de Jesús. Empecé a buscar en la Biblia, leí en diferentes versiones bíblicas, hice el análisis de los textos, sinteticé toda la información para presentarla en este tema y llegué a unas conclusiones. Si miramos geográficamente la Palestina de la época de Cristo Jesús, esa tierra santa que fue herencia de Dios para los hebreos, pues básicamente encontramos que estaba dividida en 4 partes. Por el norte se encontraba Galilea, una región bastante amplia. Allí estaba Nazaret y allí estaba Caná de Galilea, entre las que podemos distinguir. Hacia el centro se encuentra Samaria, una población, la mayoría era una mezcla entre judíos y no judíos, o sea, judíos y gentiles los que habitaban en ese lugar. Y hacia el sur se encontraba Judea, y propiamente en Judea pues es donde ubicamos a Jerusalén y a Belén como los pueblos más conocidos. Atravesando el Jordán al lado derecho encontramos Perea, una región que estaba bajo el poder de Herodes Antipas. Sin embargo, hacia el norte, en Galilea, pues también había poder de este Herodes. Pilatos gobernaba lo que era prácticamente Samaria, y Judea era lo que estaba bajo el dominio de Pilatos. Entonces, para que entendamos un poquito qué era lo que sucedía en la época de Jesús, por un lado tenemos 2 gobiernos. Tenemos el gobierno de Herodes, que representa a los judíos, y que fue un judío que se vendió a los romanos buscando unos intereses económicos, unos intereses de posición, hallando gracia delante del imperio romano. Entonces no le fue difícil a él traicionar a su pueblo, gobernar a su pueblo para esclavizarlo y darle servidumbre para el imperio romano. Y por el otro lado tenemos a un representante del imperio romano que era Pilatos, quien venía precisamente a gobernar en nombre del emperador sobre este territorio. En cuanto a la economía de esa época, pues podemos hablar de que habían diferentes formas como las personas generaban sus ingresos y cómo el imperio se defendía económicamente y recababa impuestos, y aún la iglesia, el templo, también recogía su dinero. Entonces tenemos personas que eran asalariadas,
trabajaban para otros, pero tenemos también los artesanos, aquellos que elaboraban ciertas cosas como artesanías. El caso de José, el padre de Jesús, fue uno de esos artesanos, carpintero, que le heredó a su hijo, pues obviamente lo que él sabía que era la carpintería. Entre las clases sociales que se vivía en esta región, pues tenemos obviamente los ricos, tenemos los pobres, y en medio de ellos una pequeña porción de una clase social media que básicamente estaba compuesta por artesanos y comerciantes. Entre los pobres estaba indudablemente aquellos que eran sometidos a la esclavitud. Recordemos que era un imperio que esclavizaba, y también tenemos los mendigos que estaban bajo ese dominio de ese imperio romano, no tenían recursos económicos y se dedicaban a mendigar. En cuanto a la política, pues habían dos situaciones particulares. Por un lado estaba la política implantada por el emperador, y por el otro lado el pueblo judío tenía también sus jueces, tenía también su parte legal, que era ejecutada por el Sanedrín. Era básicamente un grupo de sacerdotes que ejercían liderazgo sobre el pueblo, y no solamente liderazgo, sino que también tomaba decisiones de carácter judicial sobre ellos. Como en toda situación que se vive en todo lugar, pues había inseguridad. Ustedes recordarán que habían pasajes donde se hablaba acerca del robo, del atraco como tal. Injusticia, también hay diferentes pasajes bíblicos donde hace mención de la injusticia que se estaba viviendo, y el solo hecho de estar bajo el gobierno del emperador y por el otro lado del Sanedrín traía mucha injusticia de parte de los líderes. Explotación, sí, porque había esclavitud, había mendicidad, había pobreza como tal, el hombre siempre esclavizando y explotando al hombre. Hambre, si hay pobreza, si hay mendicidad, indudablemente lo hay. Corrupción, tenemos el ejemplo de Herodes, que muy corruptamente se adhirió al imperio romano, traicionando así a su pueblo. Y no solamente Herodes, recordemos también que los cambistas eran personas judías que hacían una cantidad de trueques para robar a sus propios hermanos en la sangre, su propio pueblo, robarlos, sencillamente hacer una explotación económica de ellos. Ahora, ¿qué generó todas esas circunstancias que se estaban viviendo en la época de Jesús? Por parte del pueblo, lo que se estaba generando era un odio, y ese odio a su vez genera rencor. Y recordemos que en esa época había unas revueltas donde los israelitas trataban de rebelarse contra el imperio romano. Dentro de ellos pues tenemos precisamente a Barrabás, que fue uno de los encarcelados porque era uno de los revolucionarios de esa época, lleno de odio y de rencor contra el imperio romano. Por el otro lado estaban quienes se amedrentaban, sufrían miedo, y ante las circunstancias que se estaban viviendo, ustedes se darán cuenta que aún el mismo Pedro negó a Jesús por miedo precisamente de enfrentar el Sanedrín y de enfrentar al imperio romano. Dolor, el sufrimiento que produce toda esa situación. En otros genera la codicia, la oportunidad de explotar al hermano en la sangre, y el egoísmo. Indudablemente que el egoísmo se hace evidente en toda la situación que se estaba viviendo en esos momentos. Ahora, en ese mismo tiempo en que el pueblo estaba experimentando este tipo de situaciones, Jesucristo desarrolló un ministerio. Y en ese ministerio de Jesús, recordemos que Él hizo muchos milagros. Y no solamente hizo milagros, también enseñó a las multitudes. Sus prédicas, sus enseñanzas fueron muy atrayentes para la población en general. No solamente les enseñó, sino que también calmó el hambre. Cuando hubo esa necesidad de multiplicar los peces y los panes, allí estuvo Jesús precisamente supliendo en 2 ocasiones el hambre de las personas que le estaban siguiendo. Hubo sanidad de muchos enfermos. Dice el mismo Juan que si se contaran todos los milagros y todas las cosas que Jesús hizo, pues no habrían suficientes libros en el mundo para recoger toda esa información. Resucitó muertos, también sabemos del caso de cómo resucitó muertos.
Y no solamente eso, sino que su corazón era muy compasivo para con las necesidades de las personas. Durante ese ministerio de Jesús, él tuvo que pagar impuestos. El hecho de que era el Hijo de Dios, que estaba predicando acerca del reino de Dios, aún así, él tuvo que pagar impuestos al Sanedrín, tuvo que pagar impuestos a los mismos judíos. Entonces, no estaba de exento de esa parte de pagar impuestos en su época. Fue atacado por la misma clase religiosa, aquellos que profesaban una fe en un Dios soberano, lo atacaron a él directamente. Fue traicionado por su discípulo Judas, aunque Jesús ya sabía que le iba a traicionar. Pero indudablemente que este era alguien que se había metido dentro del grupo con unos propósitos personales y que no los cumplió, por lo tanto traicionó al maestro. Ahora, esas multitudes que en algún momento conocieron y recibieron de parte de Jesús todas esas prodigios, esas señales, esos milagros, y lo supieron y lo conocieron, sin embargo se dejaron influenciar por el Sanedrín, se dejaron influenciar por el sumo sacerdote y por toda la corte sacerdotal para condenar a Cristo Jesús. Bastó que esas cortes pagaran a unos falsos testigos para que entre todos movieran a la masa, y entre toda la multitud movida por aquellos falsos testimonios, pues condenaran al mismo Jesucristo hacia la muerte. ¿Qué fue lo que promulgó en medio de esa situación? Jesucristo no reaccionó como reaccionó o reacciona la humanidad, con odio, con rencor, con maldad, con sedicia. No, por el contrario, Jesucristo en medio de lo que estaba padeciendo, viviendo en esos momentos, habló de amor. Amarás al prójimo como a ti mismo. Habló de misericordia. Les decía: sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Les habló de perdón, enseñándoles que hasta 70 veces debemos perdonar al hermano. Les habló de consuelo. Les dijo: os enviaré otro consolador. Les habló de generosidad. Les enseñó cómo, si habían recibido de gracia, debían dar de gracia. Les habló acerca de entrega, diciéndole: no hay mayor amor que ese, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y también les habló de paz. Les dijo: confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta es: ¿por qué no tengo paz? Indudablemente que la primera respuesta que viene a nuestra mente es porque tengo miedo. Cuando mi miedo domina mi vida, cuando siento esa inseguridad, cuando veo que las cosas alrededor están presionando contra mí, se pierde la paz. Ahora bien, cuando yo tengo miedo, es precisamente porque como cristiano no confío en Cristo. Y aparentemente uno podría decir: pero yo sí confío en Cristo. Lamentablemente una cosa es creer en Jesucristo, es decir, creer que Él existe, que Él es Dios, que Él es soberano. Eso es muy fácil. Pero confiar en que Cristo Jesús está de mi lado, me está protegiendo, me tiene en sus manos, estoy seguro con Él, ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, seguramente que el miedo se apodera en nuestro corazón porque no confiamos en Cristo Jesús. Y recordemos precisamente lo que le sucedió a Pedro cuando Jesús venía caminando sobre las aguas del mar. En esa ocasión, Jesucristo le dijo a Pedro que caminara sobre el mar, porque Pedro quería ir hacia el encuentro de Cristo Jesús, y Pedro lo hizo. Mientras que Pedro tuvo su mirada puesta en el Maestro, pudo caminar hacia él. Pero tan pronto vio las circunstancias, tan pronto razonó, tan pronto vio que lo que había debajo de sus pies era un mar, hasta ahí llegó su confianza en Cristo Jesús y empezó a hundirse, y la desesperación más completa. Pero aún así, que había dejado de confiar en Cristo Jesús, Jesucristo le tendió la mano y lo sacó de ese momento en el cual se estaba hundiendo. ¿Cómo logramos que la paz retorne a nuestro corazón? Y pues tenemos que indudablemente acudir a lo que dice la palabra de Dios. Primero que todo, logramos esa paz cuando estamos en una oración permanente. Y en Filipenses lo hemos visto. No se preocupen por nada. Más bien, oren
y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Cómo logro esa paz? Pues estando bajo el control del Espíritu Santo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz. Es decir, si nuestra vida no experimenta paz es porque no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Entendiendo y aceptando que son tiempos difíciles, hay que entenderlo. Esto ya está profetizado, son tiempos difíciles y hay que aceptar una realidad que no va a cambiar. No pierdas de vista esto, dice 2 Timoteo. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos. Serán duros de corazón, desleales, difamadores, disolutos, inhumanos, malévolos, traidores, temerarios y engreídos. Buscarán su propio placer en lugar de buscar a Dios y querrán aparentar una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Entonces, esos son tiempos difíciles, no van a cambiar, no van a mejorar, porque la venida de Cristo Jesús está muy cerca. Sometiendo mi voluntad a la voluntad del Padre, podré lograr esa paz. Y recordemos que fue lo que vivió Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice en Mateo, caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, mire la sinceridad de Jesús, si es posible, no me dejes tomar esa copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y esa sinceridad es importante. Nosotros, cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, tenemos que ser muy sinceros, muy honestos, decir lo que hay en nuestro corazón, pero por encima de todo decirle: Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso es importantísimo en la vida cristiana. Ahora, tener la mirada puesta en las cosas de arriba es importantísimo en este tiempo. Colosenses así lo replica. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mientras nosotros permanezcamos mirando las cosas de la tierra, seguramente dejamos de ver a Cristo Jesús y no vamos a alcanzar la paz que necesitamos en nuestro corazón. Debemos confiar en Cristo Jesús. Sí, Juan capítulo 16 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz se logra es en Cristo Jesús, y él mismo lo dice: en mí tengáis paz. Es decir, no vamos a lograr la paz buscando por otro lado. Es en Cristo Jesús que vamos a tener esa paz. Ahora él lo afirma, él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es decir, creamos que Cristo Jesús ha vencido al mundo. Eso es importantísimo para lograr esa paz que tanto necesitamos nosotros en estos tiempos. Haciendo un pequeño resumen de todo eso, de cómo lograr esta paz, pues tenemos que decir que debemos hacerlo en oración permanente. Debemos estar bajo el control del Espíritu Santo. Debemos entender y aceptar que son tiempos finales, está próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual debemos clamar: Señor, ven pronto. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Debemos tener la mirada puesta en las cosas de arriba y debemos estar permanentemente confiando en que Cristo es nuestra paz. Como conclusión, la paz en el corazón se pierde cuando mi mirada está puesta en las circunstancias que hay en esos momentos a mi alrededor. Cuando yo miro por la ventana, cuando yo miro por la televisión, cuando yo miro los periódicos, cuando yo veo las publicaciones, mi mirada está centrada en tanta corrupción, tanta muerte, tantas toxinas, tantas enfermedades, tanta destrucción, tanta maldad, pues pierdo la paz. Perfectamente llega y domina sobre mi vida el temor, la angustia, la desesperación, la preocupación, la incertidumbre. Pues para evitar eso, que domine sobre mi vida, pues tengo que mirar del otro lado.
tengo que mirar hacia Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús ha vencido al mundo, ha vencido todas las circunstancias y que Él es mi fuente de paz. Vamos entonces a orar para que esa paz de Cristo Jesús gobierne nuestras vidas, domine nuestros corazones y nuestros pensamientos. Oremos entonces. Bendito Señor, queremos reconocer delante de ti que en algunos momentos de nuestra vida posamos nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean. Vemos a nuestro alrededor problemas, suicidios, homicidios, cómo el hombre se levanta contra el hombre, el hijo contra el padre. Vemos cómo hay maldad, cómo hay esclavitud, cómo hay tanto egoísmo, cómo hay tanta anarquía en el mundo. Vemos diariamente tantas enfermedades, tantos problemas, tantas familias destruidas, que por eso, al dejar de mirarte a ti, hemos perdido la paz en nuestro corazón. Nuestro corazón se ha llenado de tristeza, de angustia, de desesperación, y hay momentos en los cuales es tan conflictiva la situación que lloramos, nos desesperamos, nos estresamos completamente, perdemos, Señor mi Dios, la paz en nuestro interior. Señor Jesús, reconocemos delante de ti ese que es nuestro pecado. Dejar de mirarte a ti, dejar de pensar en ti y mirar que tú venciste al mundo y que nos pediste a nosotros que confiáramos en ti, porque tú habías vencido al mundo. Señor, reconocemos que te hemos fallado en muchos momentos, dejando de confiar en ti, pensando que las circunstancias y que este mundo son más poderosos que tú, porque así es que domina Satanás nuestras vidas y nuestros pensamientos, llenándonos de temor y de angustia. Ahora, Señor, hemos reconocido que hemos pecado contra ti, dejando de mirarte, dejando de confiar en ti, menospreciando tus palabras, menospreciando tu poder, menospreciando lo que tú dices en las Sagradas Escrituras. Pero te suplicamos que por favor la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en ti. Te suplicamos que llenes nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo y que este fruto del Espíritu Santo que tiene paz gobierne nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que nuestra mirada no se desvíe de ti, nuestros ojos estén puestos en ti, el autor y consumador de la fe, porque tú has vencido al mundo, Señor. Porque más grande eres tú que el que domina sobre este mundo. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abre nuestros ojos para que nosotros contemplemos que una legión de ángeles está disponible para defender nuestras vidas si fuera necesario. Gracias te damos, porque para ti somos preciosos. Tú nos perdonas, nos comprendes, nos confortas, nos acercas a ti, tienes misericordia de nosotros, nos abrazas y nos llenas de esa paz y de esa seguridad que necesitamos. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, porque tú lo que hiciste hace 2000 años, dar ejemplo en medio de las circunstancias que se vivían en ese mundo, también es algo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Ser luz, ser sal, ser ejemplo, Señor mi Dios, de cómo mantenemos paz en medio de la tormenta. Porque te tenemos a ti en nuestro corazón, te tenemos a ti en nuestras mentes y nuestras miradas están firmemente en ti. Te agradecemos, Señor, por estar con nosotros.